Y nos acompaña esta noche Flavia Torrealba, que es presidenta del Partido Regionalista Verde. Flavia, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. A ver, hay varios temas. Quiero partir por ahí, ya que estábamos conversando de eso. ¿Cómo ve usted lo que ocurrió ayer? ¿Cómo lo analiza? ¿Y cuál cree usted que debe ser la vía de solución para que se supere lo que quedó? 2 días, pero voto obligatorio, entre comillas, sin multa. Pero solo hay un camino, que es el veto presidencial. Una ley express también, por una nueva ley. Sobre los 3 aspectos que están en discusión, el resto de la ley no está en riesgo. Por lo tanto, es un camino esperable. No está completamente tramitada la ley, mientras no esté completamente tramitada, por cierto, que está ese espacio, y hay que tener tranquilidad. Este proceso de proclamación de una ley es largo, tiene alternativas, así es que creemos que el presidente Boric va a cumplir su palabra, va a presentar el veto, ya lo anunció, por cierto, y vamos a tener un veto obligatorio en regla, como corresponde, por cierto, a un país que aspira a darle significado a la política. Se ha especulado mucho, es suspicacia, y la ha habido siempre, antes con la derecha, ahora con la izquierda. Pero la suspicacia no cambia, de que hay algunos que les conviene más el voto obligatorio que a otros, que hay algunos que arrastran los pies para el voto obligatorio y lo prefieren voluntario. En fin, me gustaría saber la posición suya, de su partido, antes que nada. Bueno, nosotros creemos que los costos del voto voluntario lo vamos a pagar durante muchos años más. Creemos que esta necesidad de revinculación de los partidos, de las élites, con la ciudadanía que representan, tiene que ver con también reponer las obligaciones y el rol que tiene la política en el sistema. El haber hecho voto voluntario y haber... Con inscripción automática. Eso fue muy complejo porque se desvincularon las élites y empezaron a hablar a públicos muy propios. Entonces empezó a funcionar básicamente un poco más amplio que el voto censitario, y los costos los vamos a pagar mucho tiempo, porque en el tiempo en el que se produjo esa desvinculación, la ciudadanía cambió mucho, las expectativas, las formas de relacionarse, y el mundo político entonces se desactualizó en este vínculo. ¿Usted es partidaria entonces del voto obligatorio? Del voto obligatorio con sanción. Voto obligatorio y con sanción. De hecho, son los diputados de mi partido quienes presentaron la reforma constitucional para reponer el voto obligatorio, con sanción, por cierto. Esteban Velázquez, Jaime Mulet fueron las personas que presentaron el primer proyecto, después se sumó otro y se refundieron, y gracias a eso se restableció el voto obligatorio, que siempre, por cierto, fue una conquista de la centroizquierda. La ampliación de la base electoral, la incorporación de nuevos electores y, como te digo, la revinculación de la política y la ciudadanía pasa por ahí. Siempre han sido cuestiones de la ¿Siente que ahora una parte de la izquierda ha perdido esa preferencia, y que hay algunos que quieren que sea voluntario, o al menos, como le decía, que arrastran los pies a estas multas? Por ejemplo, no sé, el diputado Winter dice hoy día, tilda de un voto antipobre, de una decisión antipobre, el voto obligatorio, y él es partidario del voto voluntario. ¿Cuánto en la izquierda o en la centroizquierda hay de esa forma de pensar? Bueno, son 2 posiciones que se han encontrado siempre. La gente del mundo liberal, por cierto, que en una postura legítima considera que el voto debe ser voluntario y que la gente debe concurrir por una motivación de los proyectos políticos a la acción política y no por una obligación. Nosotros entendemos que los estímulos, en particular en Chile, que es un país donde las instituciones modelan la conducta de la ciudadanía. Nosotros somos un país bien peculiar. Primero se genera la institución y después la ciudadanía adhiere, digamos, a la conducta esperada. Por lo tanto, creemos que aquí en particular, en nuestro país, el voto obligatorio con sanción es
lo que define una buena calidad también de la política, mejor representación. En el caso de Winter es una convicción personal, por lo tanto lo dejo aparte, pero hay algunos que sostienen que en la izquierda, vuelvo al tema original, así como en su momento la derecha, hay algunos que sacan cálculos electorales para la próxima elección, con un voto de tal forma nos va a ir peor o mejor. ¿Usted ve algo de eso en la política chilena? Seguramente me parece legítimo también. Yo no cuestiono las motivaciones de los cálculos electorales. Pero esto es más de principio, debería ser un tema más de convicción, es lo que ¿no? sostenemos nosotros desde nuestro partido. Ahora hay gente que saca la calculadora porque entienden también que la viabilidad de los partidos políticos pasa por ir conquistando espacios de poder y si no quedas fuera del juego y no puedes llevar adelante tu proyecto. Nosotros no hacemos cuestión de eso y nos afirmamos en el principio de que hay derechos y deberes de los ciudadanos que tienen que resolverse en un espacio institucional. De los ciudadanos. Ese concepto es muy interesante porque estuvo en el centro de la discusión. Parecía que se usaba de manera indistinta ciudadano o elector y no es lo mismo. El elector es quien tiene un derecho a votar, ser elector, y ciudadanos quien tiene la ciudadanía. La tienen los chilenos, obviamente, pero también algunos extranjeros que la consiguen. Quiero ir al fondo de esa discusión que se dio ayer. ¿Usted cree que se debe obligar también a los extranjeros que tienen ciudadanía a votar en Chile? Es que yo creo que los extranjeros no deben tener derecho a voto. Nunca. Es que un extranjero, la definición de extranjero es que estás de paso en una comunidad. Ya. Por lo tanto, la expectativa es volver, pasado la motivación, al lugar de origen y no a vecindarse. Distinto es un extranjero que se hace ciudadano del país y adquiere todas las obligaciones, los derechos también, por cierto, pero esa es una persona que pasa a ser parte de tu comunidad. Claro. Ese es un ciudadano pleno. Allí debería limitarse la votación. Exactamente, porque se da la anomalía de que tú cuando tienes extranjeros votando en tu país, va a votar también en el otro país. Entonces hay gente que tiene 2 votos. Y no me parece que haya ahí tienes que elegir uno, tienes que generar una comunidad y una adhesión a un proyecto en un territorio, digamos, en una comunidad. La característica de la inmigración chilena actual es bastante definida, no completamente, pero bastante definida. Entre otras cosas, por el factor Venezuela, por ejemplo, de una dictadura que ha exiliado a millones de venezolanos, y muchos de ellos están en nuestro país, avecindados de buena gana, aportándole mucho al país, pero en una de esas, si se normaliza, se democratiza, van a volver. Esos son extranjeros. Esas personas, los venezolanos, que de esa caracterización, ¿deberían votar a su juicio? Es decir, los venezolanos que se hicieron ciudadanos chilenos son chilenos. Y en esos términos tienen que asumir los derechos y las obligaciones que asisten a un ciudadano. Y aquellos venezolanos que están temporalmente en el país y que tienen el anhelo, por cierto, de volver a su país cuando vuelvan las condiciones también, y que es completamente legítimo, una habitación temporal. Naturalmente que si no están disponibles para participar en la construcción de un país, mantienen la calidad extranjera. Entonces, no es tan técnica la definición, es más bien, es más integral la mirada. Hoy día votan aquellas personas que nacieron en Chile, son los chilenos de nacimiento, y aquellos que se avecindaron en nuestro país y consiguieron la nacionalidad. Exacto. Pero además votan aquellos que tienen, entiendo, residencia, ¿o no? Es que por residencia tú puedes ir consiguiendo la ciudadanía, pero hay gente que mantiene sus visas de trabajo, que llevan mucho tiempo habitando el país, pero que no están interesados en hacerse ciudadanos chilenos porque, como te digo... Pero ellos pueden votar. Por eso, pero ahí donde está el cuestionamiento, porque ¿por qué van a votar siendo parte de una comunidad, pero no van a asumir el deber completo, digamos? Entonces, porque esa persona, en la medida que mejoren sus condiciones en el país de origen, van a volver, por lo tanto, mantienen su condición de extranjero. Entonces, hay de todo en los venezolanos. Pero hoy día la foto de hoy en Chile es que votan más allá que los ciudadanos. O sea, los chilenos de siempre, por llamarlo como hijos de padre y madre chilena, aquellos que se avecindaron en nuestro país y consiguieron la nacionalidad, pero no, el universo de electores es más que eso.
hay otros extranjeros que todavía no tienen la nacionalidad y pueden votar, ¿no es así? Ya. Y lo que se propone de alguna manera es que haya diferenciación entre este grupo y el otro, entre Es que hay chilenos y... diferencia. ¿Usted cree que es justo que haya obligación para los que tienen nacionalidad y para los otros que son extranjeros con derecho a voto no sea obligatorio el voto? ¿Le parece justo eso? Es decir, a mí me parece que los extranjeros no deben tener derecho a voto. Pero tienen, una vez que tienen, Sí. ¿se les debe obligar? Es que cuando eran, eso está así en la Constitución, digamos. Nosotros, lo que pasa es que en esta propuesta del gobierno no se abordó ese concepto. Por lo tanto, cuando el grupo de extranjeros avecindados con derecho a voto eran poquitos y no interferían en el desarrollo normal de una elección, no tenía importancia, a diferencia de ahora que es muy masivo el grupo, muy grande, y pueden cambiar Muy grande y muy caracterizado políticamente. Le voy a poner el ejemplo que es más obvio, que es políticamente incorrecto decirlo. La gran masa son personas que vienen de Venezuela, vienen con el trauma de una dictadura que es de izquierda, es decir, probablemente van a tener o no, a su juicio, eso es lo que se especula, alguna tendencia más bien a votar por la derecha. ¿Usted ve eso o cree que sencillamente eso es fantasía? Yo creo que ese es el interés que tiene la derecha por hacer tan obligatorio el voto para ese grupo. ¿O la izquierda de que no vote ese grupo? Están las dos alternativas. Es que eso es una lotería. Yo estaba leyendo a los dirigentes, a la gente que representa a los grupos de venezolanos, que son muchos, y que dicen que hay todo tipo de afinidades políticas y que es una fantasía que sean homogéneos o que voten necesariamente por la derecha, porque no era así en su país, tampoco va a ser aquí así. Pero yo creo que está la fantasía de la derecha, de que los venezolanos van a votar por la derecha, y por eso que están interesados en que se imponga un castigo muy fuerte si es que no van a votar, para obligarlos finalmente a ir a votar, porque suponen que es predecible su conducta electoral. Entonces, no me parece que eso sea más que una fantasía, por cierto. Cambiemos de tema. La presidenta Michelle Bachelet hoy día invitó, ella recibió, porque no invitó ni en su fundación ni en su casa, sino que fue, entiendo, en el Senado, ¿no es así? Pese a que ella no es senadora, pero ella recibió allí, hace de anfitriona, de alguna manera, a presidentes de partidos oficialistas hoy día. Y más que oficialistas también, porque la democracia cristiana no es oficialista, no está en el gobierno, pero fue invitada hasta el Partido Comunista. Hay algunos que dicen que fue el lanzamiento de campaña presidencial de Michelle Bachelet. ¿Eso es exagerado en su juicio? ¿Algo de eso puede haber? ¿Hay que esperar? ¿Cómo usted estuvo? Después me va a contar cómo fue eso, pero deme la evaluación general primero. Bueno, yo creo que Michelle Bachelet, si tiene interés en ser candidata presidencial, tiene todo el derecho, se lo ha ganado, independientemente de si es finalmente la decisión de todo el conglomerado. Ella puede tener las aspiraciones que quiera, tiene el derecho para hacerlo, tiene la categoría, tiene un liderazgo muy superior, tiene mucha conciencia de los procesos políticos y de su rol también en el país. Por lo tanto, creo que ese derecho adquirido la permite moverse por todos los espacios de la política nacional en la calidad que ella elija. ¿Es exagerado decir que fue un lanzamiento de campaña hoy? Sí, fue exagerado. Como te digo, ella es una mujer, una gran líder que tiene mucha conciencia del rol que cumple, del liderazgo que ella ejerce y de la autoridad que tiene sobre el mundo político. Concurrimos con mucho agrado, siempre es un agrado estar con una figura de esa envergadura, es siempre muy inspiradora, por lo tanto fue muy interesante conversar acerca de cómo ella ve, te saca un poco la contingencia, le da contexto a las cosas y tiene un liderazgo muy integrador además. Por lo tanto entiende que en cualquier escenario nos necesitamos entre todos y todas sin que haya diferencia entre unos y otros. ¿Los invitaron a qué? ¿Y qué es lo que ocurrió allí en la reunión hoy? Nos invitaron no nos invitaron con una agenda demasiado específica. Obviamente uno entiende que es para cooperar con la necesidad de unidad que tiene la alianza y
y concurrimos muy gustosos a esa invitación porque es cierto que ha habido fricciones en las últimas semanas, que es necesario conversar y ella hace de una mediadora extraordinaria porque, como te digo, tiene un liderazgo de calidad muy superior, es muy integradora, tiene un don de gentes que le permite también comunicarse con todos de manera muy fluida, muy confiada, por lo tanto concurrimos con mucha alegría a esta conversación y con mucha expectativa. Creo que pudimos hablar de las dificultades que hemos tenido con harta libertad. Bueno, hablando de las dificultades, ahí en la foto de detrás están Paulina Bodanovich y el presidente del Partido Comunista también. Socialistas y comunistas que han estado bastante friccionados en los últimos días. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue ese ambiente? Como te digo, fue un ambiente muy agradable. La presidenta tiene esta habilidad, este don de gente que te permite hablar de temas muy difíciles. ¿Y se trataron esos temas coyunturales de las peleas? No. Estuvo planteada una conversación en un tono muy de alta política, dándole un contexto a las dificultades que tenemos para armar esta unidad necesaria para enfrentar las elecciones. Ese era el objetivo. Partió la presidenta de un análisis global, de proceso, a propósito de algunos estudios que ha hecho su fundación. Tuvimos la oportunidad, cada presidente de partido, de dar nuestros pareceres y hicimos un diálogo que a mí me pareció no solo respetuoso, sino muy fructífero porque además le da un poco más de altura a la discusión y le da contexto a las diferencias. No hubo esta conversación un poco anecdótica, digamos, que no es anecdótica, por cierto, ahora, por el alcance que tiene, pero sí es muy particular. Mucha alta política, pero somos seres humanos que estamos a un año de una elección, ¿cierto? El próximo año, 25, a esta altura, julio, vamos a estar con las candidaturas ya súper resueltas, candidaturas, no resoluciones presidenciales. Y sin duda ella es una opción. Me imagino que el tema también estuvo en algún momento, aunque sea en la broma, aunque sea en la chacota, entrando, saliendo, o nadie se atrevió a ni siquiera a decirle una broma a la presidenta Bachelet. Siempre hay bromas, hay gestos. Se sabe que entre broma y broma... La verdad se asoma, o sea... Ya. Como te digo, yo le reconozco el legítimo derecho a presentarse en la calidad que quiera. ¿Usted siente que se quiere presentar? Yo creo que el interés de la presidenta es legítimo cuando nos señala la necesidad de potenciar nuevos liderazgos. La legitimidad no cabe ninguna duda. No, es que... ¿Pero usted cree que ella quiere presentarse? Ella va a hacer lo que tenga que hacer si es que el país lo requiere, pero está empujando, por cierto, este recambio, valida muchos liderazgos dentro del progresismo y yo creo que va a apoyar con mucha generosidad a las personas que encabecen los proyectos que tenemos que definir, porque una cosa estuvo muy presente en la conversación, es definir primero el para qué el progresismo quiere competir en una próxima elección y una vez determinado el objetivo se va a definir el representante. ¿Qué es lo que quiere el progresismo? Lo que requete contra sabemos porque hay muchas elecciones y en sucesivas elecciones de distinto tipo sabemos cuál es el proyecto del progresismo, sabemos cuál es el proyecto de una derecha, sabemos cuál es el proyecto de otra derecha, en fin. Es que no está tan claro porque estamos Pero suena un poquitito a excusa, decir, primero los programas y después las personas. Si los programas requete contra sabemos. No sabemos nada porque ese es el tema de la necesidad de revincular a la ciudadanía con la política. Y ha habido demasiados cambios en las comunidades y además estamos enfrentando problemas nuevos que antes no sabíamos que iban a existir. Por ejemplo, la ebullición global a propósito de... Cambio climático, seguridad, energía... Sí, pero el tema es cómo nos adaptamos y cuál es la institucionalidad que vamos a requerir. Eso lo tenemos que construir. Por ejemplo, nosotros empujamos una descentralización intensa porque no hay forma de defendernos de los riesgos ecosistémicos si es que no modificamos completamente esta estructura político-administrativa. Y esto es nuevo, ¿te fijas? Porque aquí tenemos que los progresistas, donde hay dos almas, donde una es muy centralizadora y entiende que la administración tiene que ser con control
central ¿En y el otra progresismo? que... Así es. ¿Quién representa esa alma tan centralizadora? Se vio en la discusión constitucional, el primer proceso, nos costaba hablar con nuestros compañeros del Partido Comunista, por ejemplo. Son más centralistas ellos. Por definición, porque su doctrina, su base de interpretación teórica tiende al centralismo, que es un modelo, por cierto. Nosotros apostamos exactamente a lo contrario, a la descentralización y a la desconcentración del poder. Me quedan 40 segundos, quiero preguntar. Usted dice que, yo le pregunté si ella está empujando, si la vio que está en este proceso, usted dice legítimamente, está aspirando. Le quiero preguntar a usted ahora, si Michelle Bachelet, a juicio suyo, hoy, con las fotos de hoy, es la mejor carta presidencial de su sector. Y es que ustedes quisieran. Es que nosotros... El tema que tenemos en nuestro sector es que tenemos estupendos candidatos, varios. Por eso que si uno resuelve el para qué va a postular a la presidencia de la República, si esto tiene sentido, hay que construir la infraestructura para elegir el que va a encarnar ese proyecto. Yo creo que tenemos que ir a primarias muy amplias para poder contener la diversidad que existe en el progresismo. Esta sociedad nuestra está muy desintegrada y cada uno de los sectores nuestros representa una sensibilidad. ¿Es el liderazgo más avanzado que ven hoy día, Flavia? ¿Cómo? ¿El de Bachelet es el liderazgo más avanzado que ven hoy día? Es el liderazgo más legítimo, el más fortalecido, el que aparece, pero ¿cuál va a ser el necesario para identificar? Si ella no se define pronto, ¿no impide que surjan alternativas? ¿No es la típica figura del superlíder político de un sector en cualquier parte del mundo, derecha o izquierda, que no se decide y da sombra y no deja que crezca nada abajo? ¿Puede haber un riesgo de ese tipo? No, yo la vi con un ánimo muy intenso para que surjan nuevos liderazgos. De hecho, ella nos pidió... No va a dar sombra a ella. Por favor, no. Vamos con otros liderazgos. Vamos haciendo crecer las plantitas porque es necesario el recambio. Así es que yo la vi y le creo, porque la encuentro una líder honesta. En eso basa también la estatura de su liderazgo. Y le creo cuando plantea esto y yo creo que también con toda legitimidad va a decir que sí si no llegamos a una fórmula adecuada y la vamos a buscar. Flavia Torrealba, presidenta del Frente Regionalista, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. No logré sacarle mucho, verde. pero... ¿Regionalista qué dije yo? Frente Regionalista, dije. Regionalista Verde. El Partido Regionalista Verde. Gracias, Flavia. Gracias, Matías, por la invitación.